Buenas tardes, soy Hatsiri Leilani Cortés Flores y hoy voy a hablar del libro Economía, Sociedad y Democracia de Max Weber. El texto examina la dominación en la sociedad, distinguiendo entre la dominación legal basada en reglas racionales y una buena burocracia. La dominación tradicional fundamentada en la santidad de las costumbres y el pasado, y la dominación carismática originada en las cualidades extraordinarias de un líder. Se exploran las estructuras administrativas asociadas a cada tipo, como la burocracia profesional, en la dominación legal, la tradicional y los seguidores elegidos por inspiración en la carisma, así como también se discute cómo la dominación se relaciona con los estamentos y las clases, llegando a analizar su impacto en la distribución de privilegios, riquezas y poder, y cómo estos elementos influyen en la forma de representación y la dinámica de los partidos políticos. En el primer apartado vamos a ver los tipos de dominación y las formas de legitimidad, y para eso Weber distingue tres tipos puros de dominación: legítima, que es la legal o racional, tradicional y carismática. Como concepto de dominación, nos dice el autor que debe entenderse por dominación, de acuerdo con la definición ya dada, la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o para toda clase de mandatos. No es por tanto toda especie de probabilidad de ejercer poder o influjo sobre otros. También nos menciona en el segundo párrafo que no toda dominación se sirve del medio económico, y todavía menos tiene toda dominación fines económicos, pero toda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere de un modo normal, es decir, la probabilidad en la que se puede confiar de que se dará una actividad dirigida a la ejecución de sus ordenaciones generales y mandatos concretos. También nos da a conocer que en toda relación auténtica de autoridad es esencial un determinado mínimo de voluntad de obediencia, es decir, un interés, ya sea externo o interno, en obedecer a alguien, y que no toda dominación se sirve de medios económicos, y todavía menos tiene fines económicos, y que normalmente toda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere un cuadro administrativo, y que este cuadro administrativo pues es la probabilidad en la que se puede confiar de que habrá una actividad dirigida a la ejecución de dar las órdenes generales o mandatos concretos, y que por parte de un grupo de hombres cuya obediencia se espera, y que el cuadro administrativo pues puede estar ligado a la obediencia eh, de su señor o señores,
por diversos motivos, por ejemplo la costumbre, de un modo puramente afectivo, por intereses materiales o por motivos ideales o valores. Y también nos menciona que la naturaleza de estos motivos determina en gran medida el tipo de dominación. Los motivos puramente materiales y racionales con arreglo a fines constituyen un vínculo relativamente frágil. Por regla general se añaden otros motivos afectivos o racionales como arreglo o valores en lo cotidiano. Domina la costumbre y con ello los intereses materiales utilitarios. Sin embargo, la costumbre, la situación de intereses y los motivos afectivos y de valor se pueden representar por fundamentos en los que la dominación confía, y pues normalmente a estos se le añaden otros factores, por ejemplo la carencia en la legitimidad. Menciona en el libro, según sea la clase de legitimidad pretendida, es fundamentalmente diferente tanto el tipo de la obediencia como el del cuadro administrativo destinado a garantizarla, como el carácter que toma el ejercicio de la dominación y también sus efectos. Por eso parece adecuado distinguir las clases de dominación según sus pretensiones típicas de legitimidad. Para ello es conveniente partir de relaciones modernas y con la legitimidad de una dominación debe considerarse solo como una probabilidad de ser tratada prácticamente como tal y mantenida de forma importante. También menciona la obediencia, que no siempre está orientada primariamente por la creencia de su legitimidad, ya que la adhesión puede fingirse por oportunidad, practicarse por interés materiales o aceptarse como irremediable. No obstante, la propia pretensión de legitimidad la hace válida, consolida también su existencia y codetermina la naturaleza del medio de dominación. Incluso si una dominación es muy absoluta y despreciada a la pretensión de legitimidad. Por ejemplo, una comunidad de intereses entre el soberano y su cuadro frente a los dominados. La clase de relación de legitimidad entre el soberano y su cuadro administrativo es muy distinta según el fundamento de la autoridad, entre ellos siendo decisiva para la estructura de la dominación. Menciona en uno de los apartados de libros que la obediencia significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido de mandato se hubiera convertido por sí mismo en máxima de su conducta, y eso únicamente en méritos de la relación formal de obediencia, sin tener en cuenta la propia opinión sobre el valor o desvalor del mandato como tal. Como mencionaba al principio, existen tres tipos de dominación legítima, que el primero es
de carácter racional basada en normas impuestas legalmente. Y en el libro nos comenta que descansa en la creencia en la legitimidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad, que en pocas palabras viene siendo la autoridad legal, la tradicional, que está basada en la costumbre, que nos comenta en el libro que descansa en la creencia cotidiana, en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos, en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad, autoridad tradicional. Y la tercera, que es la carismática, basada en el carisma del líder, que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplicidad de una persona y las ordenaciones por ellas creadas o reveladas, llamada autoridad carismática. En el libro menciona que en el caso de la autoridad legal se obedecen las ordenaciones impersonales y objetivas legalmente estatuidas y las personas por ella designadas en méritos estas de la legitimidad formal de sus disposiciones dentro del círculo de su competencia. En el caso de la autoridad tradicional, se obedece por la persona del Señor llamado por la tradición o vinculado por ella en su ámbito, por motivo de piedad o pietas en el círculo de lo que es consuetudinario. En el caso de la autoridad carismática se obedece al caudillo carismáticamente calificado por razones de confianza personal, y en la relevación, heroicidad o ejemplicidad dentro del círculo en el que la fe de su carisma tiene validez. Como segundo tema tenemos la dominación legal con administración burocrática. Burocracia es el aparato organizativo típico de la dominación legal, donde implica reglas fijas, jerarquías claras y separación entre los funcionarios y los medios de administración. La dominación legal descansa en la validez de las siguientes ideas entrelazadas entre sí: que todo derecho pactado u otorgado puede ser estatuido de modo racional, que todo derecho según su esencia es un cosmos de reglas abstractas que por lo general estatuidas intencionalmente con la judicatura implica la aplicación de esas reglas en caso concreto, que el soberano legal típico, en este caso la persona puesta a la cabeza de tanto que ordena y manda, obedece por su parte al orden impersonal, por el que orienta sus disposiciones, lo cual vale para el soberano legal, que no es funcionario, por ejemplo el presidente electivo de un estado, que tal como se expresa habitualmente,
que él obedece solo lo hace en cuanto miembro a la asociación y no solo obedece al derecho. También nos menciona en el libro que en relación con el número 3 domina la idea de que los miembros de la asociación, en tanto que obedecen al soberano, no lo hacen por atención a su persona, sino que obedecen a aquel orden impersonal y que solo están obligados a la obediencia dentro de la competencia limitada, racional y objetiva a él otorgada por dicho orden. Y nos menciona las categorías fundamentales de la dominación legal, que es un ejército continuado sujeto a la ley de funciones dentro de una competencia, que significa un ámbito de deberes y servicios objetivamente ilimitado en virtud de una distribución de funciones, con la atribución de los poderes necesarios para su realización y con fijación estricta de los medios coactivos eventualmente administrables y el supuesto previo de su aplicación. Esto lo vemos igual en el libro desde la página 173 a la 174. Algo muy importante que nos menciona el libro es que la administración burocrática significa dominación gracias al saber. Este representa su carácter racional, fundamental y específico, más allá de la situación de poder condicionada por el saber de la especialidad. La burocracia tiene la tendencia de acrecentar aún más su poder por medio del saber de servicios, como el conocimiento de hechos adquirido por las relaciones del servicio o depositando en un expediente. También nos habla sobre el feudalismo, que bueno, dentro de su tipología de la dominación, se basa en la apropiación de poderes y derechos de mando. La feudalización ocurre mediante una investidura a cambio de servicios específicos, principalmente militares, pero también administrativos. Es un sistema fundamental y personal. También se establece por contrato con un hombre libre, se podría decir. Y nos menciona sobre el feudo. Significa siempre la apropiación de los poderes y derechos de mando, y en este sentido pueden ser apropiados como feudos solo poderes domésticos dentro de la propia hacienda o poderes de mando dentro de la asociación política, pero solo económicos, fiscales o poderes políticos dentro de la misma. También nos menciona sobre el enfeudamiento que produce en virtud de la investidura a cambio de servicios específicos, como lo mencionaba, primariamente militares, pero también administrativos. También eso lo encontramos en el libro, igual. Aunque inicialmente los feudos podían apropiarse hereditariamente, el cuadro administrativo feudal buscó hacer al feudo obligatorio
como fondo de provisión para un estamento, que el poder de mando se reduce la probabilidad de servicio derivada de la promesa de fidelidad y de la asociación política. Acerca de la división de poderes, el libro nos comenta que en oposición a la estamental significa que los poderes de mando están repartidos según su carácter objetivo constitucionalmente, no necesariamente en una constitución escrita, entre distintos titulares de poder o control, y de suerte que o las disposiciones de distinta clase solo puedan ser producidas legítimamente por distintos titulares del poder de mando. La división de poderes especificada no es nada absolutamente moderno. Está comprendida en ella la separación entre el poder hierárquico independiente y el poder político independiente. Weber analiza cómo los funcionarios en una burocracia no son propietarios de los medios de administración, sino son empleados cuyo deber es seguir las reglas impersonales, y esto ayuda a garantizar previsibilidad y orden. Y bueno, un ejemplo que se me vino a la mente y al investigar un poco de cosas que no entendí en el libro, me apareció un ejemplo de las instituciones estatales modernas, como los ministerios de poder judicial o la administración pública, que funcionan bajo un modelo burocrático legal racional. Por ejemplo, donde los jueces deben aplicar la ley, pues sin importar su opinión personal, llegando así a seguir un procedimiento fijado, en lo cual refleja el tipo de dominación, en este caso la legal racional, que describe el autor como la creencia en normas impuestas por un proceso racional. En mi opinión, pues estoy a favor del autor, ya que pues su análisis consigue entender tanto el poder político como son las organizaciones modernas, la distinción entre tipos de dominación, y que ayuda a interpretar pues fenómenos actuales. Por ejemplo, el ascenso de líderes populistas, la dominación carismática, o en este caso que han llegado varios, no sé, actores o famosos, podría decirlo, al gobierno,
Y también puede ser la expansión de aparatos administrativos, aunque pues en este caso la burocracia no funcione. Y pues sigue siendo un elemento esencial para mantener el orden y eficiencia en sociedades complejas.